Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra semana número 3. Habíamos visto ya nuestras medusas, ahora vamos a entrar a nuestra unidad 1.2, que son los corales, anémonas y medusas. Sin embargo, hay un grupo donde se integran todos estos animales, que son los cnidarios. Entonces, vamos a verlos de manera integrada para verlo un poco más sencillo y más práctico. Y vamos a mencionar su forma, es decir, la característica de su cuerpo, cómo se adaptan, las clases, aquí vamos a ver los tipos de grupos y acá vamos a ver algunos ejemplos. Y de nuestra siguiente hoja vamos a ver el tipo de reproducción, porque aquí sí hay muchos pasos para que puedan desarrollar esa fase de generar una nueva especie. Vamos a mencionar un pequeño concepto. Prácticamente van a ser animales que viven en medio acuático y junto con los poríferos son los animales de organización más sencilla. Van a tener simetría radial y su cuerpo va a adaptar dos formas, que lo vamos a ver acá. Vamos a escribir primero el concepto. Se adaptan de acuerdo a dos condiciones de su cuerpo, que son esas formas. Vamos a mencionar las dos formas en la cual vamos a encontrar este tipo de especies. Vamos a tener una fase pólipo y una fase medusa. Como tú ya has escuchado mucho la palabra fase medusa, pues ese es un resultado, pero antes hay otro proceso que es la fase pólipo. Vamos a escribir los primeros y después anotamos un concepto de cada uno de ellos. Entonces, nuestra parte A, vamos a tener la fase pólipo, perdón. Y en nuestra fase B vamos a tener nuestra fase medusa. Aquí ya lo tenemos. Si tú no sabes la diferencia entre una fase pólipo y una fase medusa, acá en la parte derecha te estoy dejando un ejemplo. Vamos a mencionar el concepto para que lo tengas en tus apuntes. En nuestra definición de pólipos vamos a notar que tiene forma de saco. Vamos a ello. Aquí ya escribimos nuestro concepto, nos dice que presenta un orificio que funge como boca y ano para desechar cada uno de los materiales que ya no necesita. Por aquí en la parte derecha estás viendo la imagen. Esta parte va a ser la boca y ano, que va a tener la función de proveerlo de alimentación y también desechar todos los residuos que ya no necesitan. Y en el otro extremo va a estar adherido al sustrato. ¿Qué es el sustrato? Pues la parte profunda del mar o profunda de ese cuerpo de agua donde se encuentran. Vamos con la fase medusa. En la fase medusa ya no van a estar adheridos al sustrato, se van a desprender y van a estar ahora como que invertidos. En vez de estar boca arriba, ahora van a estar boca abajo. Vamos a escribir el concepto. Van a ser en forma de campana. Si tú no sabes cuál es la forma de campana, por acá en la parte derecha estás viendo el segundo proceso y a eso se refiere en la fase medusa. Van a parecerse mismamente a la fase pólipo, pero invertidos. Y ahora van a estar flotando en el agua. Aquí también tenemos otra característica, que es que van a poseer tentáculos. Dentro de esos tentáculos van a tener sustancias irritantes. Aquí es un punto muy clave. Estas como patitas que tú estás viendo tienen la capacidad de proveer a un líquido tóxico que si lo tocas te puede causar inclusive para algunos hasta la muerte, para que lo consideres. Son especies que tanto pueden ser agradables para el humano, tanto hay especies que le pueden llegar a causar la muerte. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Pues dentro de los ejemplos puedes anotar los que ves acá arriba en parte en moraditos. Vamos a tener serie de medusas, corales, etcétera. Entonces vamos a mencionar algunos ejemplos en nuestro apartado 3. Vamos a escribirlo con azul para que
tengamos un color diferente. Es más, vamos a utilizar un verde que no hemos utilizado nunca con ustedes. Vamos a tener medusas, literal, en los ejemplos. Vamos a tener corales. Vamos a escribir un escifoso. Que también este lo puedes interpretar como que es una fase dentro de la reproducción de nuestras medusas. Y vamos a escribir corales también. Y puede haber muchas más. Para que te des una idea, tienes alrededor de 23.000 especies, o sea que hay para todos. Este es como cuando me preguntaban, ¿y qué municipio puedo elegir del Estado de México? Eran 10 personas y tienen 125 municipios, pues hasta alcanza hasta para 10. Tenemos alrededor de 20 y tantos mil especies de los cnidarios, así que hay para todos, no hay que pelearse. Inclusive lo vamos a hacer con mapas para ver cómo están distribuidos a nivel de nuestra república a partir del portal de Geoconavio. Y entonces vamos a nuestras clases. Vamos a tener de manera general en nuestros cnidarios 4 clases para que lo vayas anotando. Dentro de esas 4 clases pues vamos a interpretar todos los 20 y tantos mil que habíamos mencionado anteriormente. Van a estar integrados en esas 4 grupos. Vamos a ello. Vamos a tener nuestro primer grupo. Nuestro primer grupo, pues inclusive ya lo anoté en la parte inicial. Vamos a tener a nuestros antosos. Vamos a escribir entonces aquí en un punto A. Antosos. No, mentira, el que escribí anteriormente era el número 2, los escifosos, pero pues queda igual. De hecho vamos a nuestro punto B, vamos a escribir los escifosos por acá. Vamos a nuestro punto C, las cubomedusas. Vamos a nuestro punto D, a los hidrosos. Aquí sí me voy a apoyar un poco porque se mueve la hoja. Ya lo tenemos. Vamos a mencionar algunos detalles de cada una de ellas, no las características, porque pues obviamente para características tenemos muchos y la vamos a mencionar en nuestra clase presencial. Vamos a mencionar algunas divisiones. Bueno, dentro de los antosos hay unas 6.000 especies más o menos y se pueden diferenciar en 2 grandes grupos, es decir, como para resumirlo, ¿no? Entonces dentro de nuestros antosos vamos a tener a los zoantuarios. Y también vamos a tener a los octocoralarios. Por acá en la imagen derecha estás viendo un ejemplo. Bueno, mentira, parte izquierda ahora. Vamos a escribirlo. Voy a escribirlo con número porque ya me estoy dando cuenta que aquí va con letra, ¿no? Vamos a escribir a los octocoralarios. Ya lo tenemos. Bueno, el segundo va a ser más especies de tipo blando, de zonas de mar, como por ejemplo una pluma de mar, que se pueden contar hasta con 8 tentáculos. Son un subgrupo de hexacoralarios que tienen los pólipos con tentáculos sin ramificar, es decir, son un poco diferentes. Por acá en la parte derecha te dejo una imagen, inclusive lo marcamos para que puedas entender exactamente la diferencia. Van a tener como que una textura gelatinosa. Vamos a nuestra siguiente característica. Aquí nuestros escifosos van a tener más o menos unas 200 especies. Dentro de este grupo van a haber muchas medusas. Más o menos, vamos a tener que tienen forma de campana, como ya lo pudimos ver, pues son medusas, ¿no? Tentáculos urticantes, y esta característica es la que lo diferencia de una medusa. Bueno, van a tener una etapa bentónica en forma de pólipo, es decir, como un tipo arrecife, que es donde están adheridos al sustrato, ahí todos pegados, bueno, adheridos, porque pegados podemos intentar interpretarlo de otra manera, ¿no? Nos vamos a nuestra cubomedusas. Bueno, más o menos tenemos 16 especies. Lo anotamos por aquí. Ya lo tenemos, súper fácil. Y van a tener esa característica como que es cúbica, ¿no? O con un tentáculo o varios en cada esquina. Es decir, esa característica como que de campana es como en forma de sombra, para que en forma de sombrilla, perdón, no de sombra. Y nos vamos con el último, que es para terminar nuestros hidrosos. Tenemos en nuestros hidrosos vamos a tener aproximadamente 3.000 especies. Vamos a escribirlo por aquí.
Aproximadamente, obviamente, el dato más específico lo puedes buscar en un libro, más o menos 3000 especies van a vivir en ambientes marinos y dulceacuícolas. Si a ti te cuesta entender la diferencia entre marino y dulceacuícola, pues uno, como la palabra lo dice, el agua tiene esa tendencia de ser agua dulce y en el otro tiene la característica de tener altas condiciones de salinidad, es decir, es muy salada. Bien, vamos a nuestra siguiente hoja para ver los tipos de reproducción. Vamos a ello. Bueno, vamos a continuar con nuestro temario. Vamos a ver los tipos de reproducción de nuestros cnidarios, específicamente habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque los corales, anémonas, medusas lo integran en estos conjuntos de especies. Vamos a tener los tipos de reproducción. Decíamos que para los tipos de reproducción era necesario una hoja especial porque hay ciertas características. Ciertamente vamos a tener una fase sexual y una fase asexual. Vamos a escribirlo. Entonces aquí en nuestro punto 1, si tú no lo ves, aquí en nuestra imagen lo acerco un poco, espero no se vea, lo acerco un poco, tenemos la fase sexual. Entonces aquí vamos a poner la 1, bueno, la A. Vamos a marcarlo y te recomiendo que vayas haciendo los dibujitos lo más detallado posible, o si puedes imprimir la hoja, imprímelo. Vamos a tener nuestra fase A, que es la fase sexual. Dentro de nuestra fase sexual vamos a tener la fase medusa, que nosotros habíamos dicho que se adaptan de dos formas. Uno era la fase pólipo y dos era la fase medusa. Entonces en nuestra fase sexual vamos a tener la fase medusa. Y en algunos vamos a tener características diferentes. Aquí nosotros tenemos un ejemplo con un escifoso, sin embargo, para el caso de las otras especies, los corales, anémonas y demás, van a ser similares, cambian únicamente algunos términos, sin embargo, este círculo de reproducción es similar. Entonces en nuestra fase sexual vamos a tener una medusa adulta, es decir, ya un animalito grande. Vamos a tener un animalito masculino y uno femenino. Vamos a decir que este es masculino y este femenino. Esos dos animales tienen que tener ciertos gametos, habíamos mencionado, ¿no? Es decir, aquí nosotros vemos a los gametos, entonces vamos a mencionar acá que requiere de los gametos. Y vamos a ponerle que esos gametos están en este sitio, ¿no? Entonces vamos a marcarlo con un color diferente. Vamos a ponerle como F1, que significa figura 1. Bueno, vamos a ponerle así, F1 para cada una de las palabras. Entonces aquí le voy a poner F1, es decir, que necesito que veas la sección 1 y la F1 va a ser esta parte de los gametos. Para que lo anotes ahí, vamos a tener F2, F3, etcétera, ¿no? Para que lo tengas muy en cuenta. Entonces ya aquí ya lo hemos anotado. Vamos a ver otras características dentro de los gametos. Tenemos aquí una plánula, ¿no? Esa plánula tiene que fijarse al sustrato. El sustrato decíamos que es este de acá. Vamos a ponerle aquí 1 y vamos a ponerle aquí ambiente. Y el 1 va a ser el sustrato. Únicamente vamos a tener dos características de manera general. El 2 va a ser este de acá. Y el 2, pues, ¿qué va a ser? El recurso hidrológico. Vamos a ponerle cuerpo de agua, ¿no? Para ir dibujando todas las características esenciales de nuestra imagen. Ya lo tenemos. Vamos a nuestro punto 2. Vamos a la fase de reproducción asexual. Entonces vamos a escribir aquí con la letra B que tenemos nuestra reproducción asexual. Nosotros lo tenemos con la palabra fase, ¿no? Vamos a escribirlo tal cual como lo tenemos para no confundir. Tenemos aquí nuestra fase asexual y aquí, como lo puedes ver, se va a desprender el animalito. Es decir, aquí nosotros tenemos que la plánula se va a adherir al sustrato, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Sin embargo, este animalito que va a tener la forma como de piña puede desprenderse. Y vamos a explicar la fase asexual. Nuestra fase sexual vamos a tener aquí una característica del F2. Vamos a ponerle la F2, el pólipo. El pólipo va a tener que liberar pequeños discos. Esos discos se le va a conocer con el nombre de efira. Esas efiras van a tener que formar una nueva medusa. Para que se libere esa efira, el pólipo tiene una reproducción asexual. Vamos a ponerle aquí F2. Y acá nosotros vamos a ponerle que el pólipo se divide asexualmente.
bueno, con azul, ¿no? Con verde como lo teníamos tal cual. Aquí ya lo tenemos, vamos a anotar nuestras Fs, decíamos que el pólipo va a ser el F2, que por aquí, ¿cómo se llama? Me faltó un espacio, pero tú déjalo, el F2 significa que es el pólipo y va a dar origen a pequeños discos, esos pequeños discos va a ser nuestro F3, que por acá lo voy a marcar, nuestro F3 se le conoce con el nombre de fira. Aquí ya lo tenemos y como puedes ver va evolucionando nuestros cnidarios hasta formar nuevamente una medusa. Puede ser también un coral, una anémona, tienen las mismas características, decíamos que lo único que cambian los nombres. Vamos a mencionar algunas características de aquí, decíamos que una de esas características es que se le conocen con el término de piña. Entonces vamos a anotar acá dos características. Vamos a ello, vamos. La efira se puede conocer como piña. Efira es un término, ¿cómo se llama? Esdrújula, también lo puedes conocer con, bueno, lo puedes llegar a leer como columna o piña. Por si vas a leer otros libros, lo puedes encontrar así. La reproducción asexual también lo puedes conocer de otra manera, como lo puedes conocer como estrobilación. Entonces vamos a anotarlo aquí, que supongo que van a leer muchos libros porque están en un ambiente universitario. Ya lo tenemos, estos son términos que hay que tener en cuenta dependiendo de qué libro estemos leyendo. Vamos a encerrar nuestras fases por acá para que lo puedas ver. Voy a marcarlo yo creo que con color amarillo, uno que no hemos utilizado para diferenciarlo. Ya escribimos las dos fases, sin embargo, por si te queda un poco de duda, aquí nosotros tenemos nuestra fase pólipo, vamos a marcarlo. Y todo el resto pues va a ser, ¿cómo se llama? La fase medusa. Por aquí en pantalla me estoy ayudando con una animación para que lo puedas notar. Vamos a tener entonces, y dentro del sustrato, vamos a anotarlo adelante, es igual a la fase pólipo y dentro del cuerpo de agua es igual a la fase medusa para ayudarnos un poco. Aunque en realidad pues la fase medusa ya lo puedes ver acá, ¿no? Desde que la efira empieza a tener esa forma de generar una nueva especie. Y bien, pues por esta semana le vamos a dejar hasta aquí dentro de la teoría.